¿Quién eres cuando nadie te está mirando? ¿Qué revelas en tus juicios más secretos? ¿Y cómo reaccionas cuando el mundo insiste en arrancarte la máscara? Carl Jung escribió alguna vez: lo más aterrador de todo es aceptarse por completo. Imagina conmigo, es de madrugada, el silencio de la casa es profundo, y recuerdas a alguien que parecía impecable, un compañero de trabajo, un amigo, quizá incluso alguien a quien amaste, educado, carismático, siempre listo para mostrar su mejor versión. Pero había algo ahí, una incomodidad sutil, una sensación de que esa imagen era solo un escenario. ¿Cuántas veces nos dejamos engañar por máscaras que brillan bajo la luz, pero se desmoronan en la oscuridad? Jung nos advierte sobre algo perturbador. No es en los gestos ensayados, ni en las sonrisas preparadas donde descubrimos el verdadero carácter de alguien. El núcleo auténtico surge en dos momentos inevitables: en los juicios intensos que hacemos sobre los demás, proyecciones de lo que escondemos de nosotros mismos, y en los instantes en que nuestra máscara cae bajo la presión de la vida. Dos señales simples, pero implacables, que ningún disfraz logra ocultar. Pero aquí está el detalle más incómodo. Esas revelaciones no sirven solo para mirar a los otros, también son un espejo cruel, devolviéndonos lo que intentamos evitar. Jung decía que pensar es difícil, por eso preferimos juzgar. Pero quizás sea en la incomodidad de nuestros juicios y en la fragilidad de los momentos en que perdemos el control, donde habita la verdad más íntima sobre quiénes somos realmente. Así que, en este viaje, no esperes solamente aprender a leer a las personas. Espera ser leído. Espera encontrar, detrás del telón de la conciencia, ese territorio donde la razón y el delirio se mezclan, donde lo humano se revela en su desnudez más brutal. Cierra los ojos por un instante y recuerda la última vez que alguien te incomodó profundamente. Tal vez fue una persona que hablaba demasiado alto, alguien que parecía siempre buscar aprobación, o un compañero que exhibía un exceso de confianza. El detalle aquí es que no se trataba de algo grave, no era un crimen, no era una injusticia contra ti, y aún así, aquello te consumió por dentro. ¿Por qué será que pequeñas actitudes de los demás despiertan en nosotros reacciones tan intensas? Carl Jung creía que la respuesta está en lo que él llamó la sombra. Esa sombra no es algo externo, no es el mal del mundo, sino un territorio interno, un depósito de todo aquello que rechazamos en nosotros mismos. Y el mecanismo más común a través del cual esa sombra se manifiesta es la proyección, es decir, la vemos en los demás antes de reconocerla en nosotros. Él escribió: hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Es como si todos viviéramos dentro de un laberinto psicológico, sin darnos cuenta de que cargamos las llaves para salir de él. Los juicios intensos que hacemos sobre los demás son señales de que estamos frente a nuestras propias puertas cerradas. Mira el caso de David. Era un arquitecto respetado, conocido por su seriedad e integridad, pero algo en su colega Marcus lo irritaba sin medida. Marcus era sociable, carismático, lograba conquistar clientes con facilidad, y cada vez que eso sucedía, el rostro de David se endurecía. Su voz adquiría un tono ácido y lo llamaba manipulador. ¿Qué vería Jung en esta escena? Que la rabia de David no decía nada sobre Marcus, decía únicamente sobre el propio David. La verdad es que David deseaba, en secreto, ser más ligero, más comunicativo, pero como creció creyendo que eso era señal de falsedad, enterró esa parte de sí mismo. Y cada vez que veía a Marcus, ese deseo reprimido volvía a salir a la superficie, pero de forma distorsionada, en forma de juicio. Condenar a Marcus era, en realidad, condenarse a sí mismo. Ese es el secreto perturbador de la sombra. Nos hace creer que estamos describiendo a los demás, cuando en realidad estamos revelando aquello que no soportamos mirar en nosotros. Y mientras más intensa sea la emoción, más cerca estamos de la herida. Pero también existe el otro lado de la proyección, la idealización. Cuando ponemos a alguien en un pedestal, cuando decimos que cierta persona es genial, segura de sí, brillante, de un modo que nos fascina, estamos frente a un pedazo de nosotros mismos que no tuvimos el valor de vivir. Es como si la sombra escondiera no solo nuestros miedos y defectos, sino también nuestra grandeza reprimida. Jung decía: no podemos cambiar nada hasta que lo aceptemos. La condena no libera, oprime, y si observamos con cuidado, veremos que todo juicio, ya sea de repulsión o de admiración, es una invitación a la aceptación. Ahora piensa en tu propia vida.
¿Quién despierta en ti esas reacciones desmedidas? ¿Quién te irrita más de la cuenta? ¿Quién te fascina más de lo debido? Esas personas no son solo personas, son espejos, espejos que reflejan trazos de tu sombra. Tal vez esa persona a la que llamas arrogante esté, en realidad, mostrando tu dificultad para lidiar con tu propia necesidad de reconocimiento. Tal vez ese amigo que busca atención esté reflejando tu negativa a admitir que tú también necesitas ser visto. Y si, en lugar de huir de esas incomodidades, las miraras como maestros, y si, en vez de condenar, preguntaras, ¿qué revela esto sobre mí? El mundo, entonces, dejaría de ser solo un escenario de personajes molestos o encantadores y se convertiría en una sala de espejos. Esa es la primera señal que Jung nos ofrece para ver el verdadero carácter: observar los juicios, no solo los nuestros, sino los de cualquier persona, porque quien critica demasiado, quien idolatra demasiado, siempre está exponiendo sin darse cuenta su propia batalla interna. Y aquí está la parte más incómoda: esos espejos nunca mienten. Podemos elegir ignorarlos, pero seguirán persiguiéndonos, porque en el fondo, todo juicio es un fragmento de autoconocimiento disfrazado. Ahora dime algo. ¿Alguna vez te sentiste agotado de tanto intentar mejorar, pero sin ver resultados reales? ¿Leíste libros? ¿Probaste técnicas? ¿Anotaste metas? ¿Y aún así nada parece sostener el cambio a largo plazo? Esto tiene una razón, y no está relacionada con falta de voluntad. La mayoría intenta transformar su vida sin entender primero cómo funciona la mente, pero existe un método estructurado, probado a lo largo de los siglos, que te enseña a reorganizar tus pensamientos, ganar claridad sobre tu identidad y construir disciplina emocional sin depender de la motivación. Este método combina neurociencia, psicología del comportamiento y filosofía práctica, y cuando se aplica, suele marcar un antes y un después. Quienes lo han aplicado reportan una sensación de orden mental, paz y autodominio que antes parecía imposible. Dejamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio. Solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. ¿Te has dado cuenta de que las personas rara vez muestran quiénes son realmente cuando todo va bien? En momentos de calma, casi todos podemos sostener una imagen pulida: el colega profesional, el amigo leal, el compañero paciente. Pero basta una chispa, una crítica inesperada, un error expuesto en público, una situación fuera de control, para que la superficie se rompa. Es en ese instante cuando la máscara cae y lo que aparece no es el personaje ensayado, sino el núcleo auténtico del ser humano. Carl Jung entendía este fenómeno con claridad. Para él, la persona, esa fachada que construimos para adaptarnos al mundo, exige un esfuerzo constante. Es como sostener una máscara pesada frente al rostro. Podemos cargarla durante horas, días, años, pero cuando la vida ejerce presión, los músculos tiemblan, la máscara se desliza y emerge aquello que realmente estaba oculto. Él escribió: el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Y paradójicamente, muchas veces solo descubrimos quiénes somos cuando la máscara se rompe en contra de nuestra voluntad. Piensa en Sara, una directora de marketing respetada por su calma y profesionalismo. Durante años construyó la imagen de ser imperturbable, la roca sólida en medio de las crisis. Pero, en una reunión decisiva, un cliente importante criticó su estrategia frente a todos. La respuesta de Sara fue inmediata. Su voz se volvió cortante, sus gestos tensos y, en lugar de asumir la crítica con humildad, se defendió atacando, culpando a su propio equipo e incluso insinuando errores del cliente. En ese instante, la máscara de serenidad se hizo añicos. Lo que surgió no fue la Sara segura y equilibrada, sino una mujer asustada, insegura, que prefería sacrificar relaciones antes que admitir vulnerabilidad. Y quizá tú ya hayas visto algo así de cerca. Un amigo tranquilo que, ante una crítica, explota en furia. Un jefe aparentemente justo que, al ser contrariado, se transforma en tirano. O incluso tú mismo, en un momento en el que, bajo presión, dijiste palabras que no reconociste como tuyas, pero que revelaron miedos enterrados. Esta es la segunda señal de la que habla Jung: observar cómo alguien reacciona cuando su imagen se ve amenazada, porque la persona, por más bien construida que esté, es frágil, y es precisamente en las grietas donde la verdad se infiltra. Ahora piensa en pequeños ejemplos cotidianos:
el celular que se descarga e impide a alguien exhibir su vida en redes sociales, el retraso inesperado que arruina un compromiso, el chiste que no provoca risas. Es en esos instantes banales cuando vemos microexpresiones, alteraciones en la voz, movimientos del cuerpo que delatan quién es la persona en realidad. Lo más revelador, sin embargo, no es solo la caída de la máscara, sino la manera en que alguien enfrenta ese desnudo forzado. Hay quienes se vuelven agresivos, culpando a todos alrededor. Hay quienes huyen, refugiándose en el silencio del resentimiento. Hay quienes niegan, intentando recomponer la máscara a cualquier costo. Pero también existen aquellos que, al ver su fachada desmoronarse, respiran profundo y aceptan la vulnerabilidad. Estos últimos son raros, pero valiosos, porque indican madurez psicológica. Jung creía que nuestra salud mental depende de la disposición a experimentar el sufrimiento legítimo. Él decía, el fundamento de toda enfermedad mental es la negativa a sufrir. Y lo que vemos, cuando alguien reacciona de manera defensiva, no es solo una falla moral, sino un intento desesperado de evitar el dolor de ser visto en su fragilidad. Por eso, si quieres conocer el verdadero carácter de alguien, no te conformes con observar cómo actúa cuando es elogiado, admirado o aplaudido. Espera hasta el momento en que sea contrariado, criticado o expuesto. Es en ese calor donde la máscara se disuelve y la esencia se revela. Y si tienes el valor, mírate también a ti mismo. ¿Cómo reaccionas cuando tu imagen es puesta a prueba? ¿Te defiendes, atacas, huyes o te permites, aunque con dificultad, asumir la caída y crecer a partir de ella? Porque, al final, el carácter no se define por la máscara que mostramos al mundo, sino por la manera en que soportamos su colapso. Hasta aquí, vimos que el carácter se revela en dos dimensiones, en los juicios que hacemos sobre los demás y en las grietas de nuestra máscara cuando somos presionados. Pero Jung va más allá. Nos recuerda que la verdadera prueba no es solo percibir esas proyecciones y caídas, sino observar lo que hacemos con ellas. Es en este punto donde entra el tercer movimiento, que me gusta llamar la prueba de la integración, porque no basta con reconocer la sombra y ver caer la máscara. La cuestión es, cuando esos espejos aparecen frente a nosotros, ¿tenemos el valor de mirarnos en ellos? Imagina que alguien te dijera, criticas demasiado a las personas que buscan atención, pero ya pensaste que tal vez también en ti exista una necesidad no reconocida de ser visto. ¿Qué haces con ese reflejo? Hay dos posibilidades. La primera es defensiva, negar con vehemencia, sentirse atacado, reaccionar como si se tratara de una amenaza. Es el ego intentando preservar la ilusión de perfección. La segunda, más rara, es integrativa, respirar hondo, sentir la incomodidad y aún así, reconocer que quizá haya una verdad oculta en esa observación. Jung decía, un hombre que no ha pasado por el infierno de sus pasiones nunca las ha superado. Es decir, no existe crecimiento sin atravesar los propios laberintos. Lo que llamamos infierno muchas veces es solo la incomodidad de ver en el espejo partes de nosotros que rechazamos. Veamos el ejemplo de David, el arquitecto que criticaba a Marcus por ser manipulador. Imagina que alguien, con cuidado, le dijera, David, ¿nunca has deseado ser más carismático, como Marcus? ¿Nunca quisiste tener más facilidad para conectar con la gente? David podría reaccionar de dos maneras. En la primera, se cerraría. ¿Me estás diciendo falso? Yo no soy como él. Ese es el patrón defensivo. Un muro que protege la persona, pero aprisiona el alma. En la segunda, podría bajar la mirada y admitir, en realidad sí, a veces me gustaría ser más como él. Tal vez lo critico tanto porque siento envidia de algo que no he desarrollado en mí. Ese es el patrón integrativo, el momento en que la sombra deja de ser enemiga y se convierte en maestra. Ese simple desplazamiento lo cambia todo, porque quien rechaza sus reflejos permanece condenado a repetirlos, siempre culpando al mundo de sus propios malestares. En cambio, quien acepta la incomodidad abre la puerta a la individuación, el proceso de volverse completo. La prueba de la integración es, por lo tanto, una frontera. De un lado, personas que permanecen prisioneras de sus defensas, reaccionando siempre de la misma manera, incapaces de aprender de los espejos de la vida. Del otro, aquellos que, aún con dolor, eligen mirar hacia adentro y decir, sí, eso también soy yo. Jung advertía, no nos volvemos iluminados al imaginar figuras de luz, sino al hacer consciente la oscuridad. Esa es la esencia de la prueba. No se trata de negar la sombra, sino de traerla a la conciencia para que deje de dirigir nuestra vida desde las sombras
Ahora permítete reflexionar. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te muestra una verdad incómoda sobre ti? ¿Te pones a la defensiva, justificándote, o logras, aunque con resistencia, abrir espacio para la posibilidad de aprender? Ese es el punto en el que el carácter se revela en su forma más nítida, no solo en lo que proyectamos, ni únicamente en el colapso de la máscara, sino en la capacidad o incapacidad de integrar lo que esos espejos nos muestran. Y quizá aquí resida la diferencia entre una vida que se repite en ciclos de dolor y una vida que se transforma en un camino de conciencia. ¿Alguna vez has sentido que ciertas personas entran en tu vida como si fueran personajes de una historia escrita especialmente para ti? Como si cada encuentro, cada fricción, cada encantamiento fuera parte de un guión secreto diseñado para revelar algo que necesitas aprender. Carl Jung creía exactamente en eso. Para él, las relaciones no son meras coincidencias, sino encuentros de espejos. Decía, el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Eso significa que toda persona que cruza nuestro camino cumple una función oculta, reflejar partes de nosotros mismos que no vemos con claridad. No se trata solo de amor o conflicto, sino de un proceso de revelación mutua. El otro se convierte en el escenario donde nuestros contenidos inconscientes toman forma. Mira cómo funciona en la práctica. Imagina a alguien que admiras profundamente, tal vez un artista, un líder espiritual o incluso un amigo cercano. Esa admiración puede ser genuina, pero muchas veces también es proyección. Ves en él cualidades que existen en ti, pero que aún no te has atrevido a expresar. Cuando dices, él es tan creativo, en realidad estás diciendo, hay en mí una creatividad dormida que suplica ser vivida. De la misma manera, cuando alguien te irrita sin un motivo aparente, cuando un simple gesto despierta enojo o desprecio, también estás frente a un espejo. La impaciencia ante la arrogancia puede esconder tu propia dificultad para lidiar con el orgullo. La molestia frente a la necesidad ajena puede revelar tu miedo de aceptar tu propia necesidad de afecto. Ese es el paradojo del espejo humano. Tanto nuestras pasiones como nuestras aversiones hablan más de nosotros que del otro. Pero hay un aspecto aún más profundo en este juego de reflejos, la forma en que reaccionamos a la proyección de los demás sobre nosotros, porque no solo proyectamos, también somos blanco de las proyecciones ajenas. ¿Cuántas veces alguien te ha acusado de ser algo que sabías que no eras? ¿Cuántas veces te han idealizado, puesto en un pedestal que nunca pediste ocupar? En esos momentos tenemos dos opciones: reaccionar con resentimiento o comprender que, así como nosotros proyectamos, el otro también lo hace, y que quizá lo que ve en nosotros habla más de él que de nuestra verdadera esencia. Jung llamaba a este proceso el efecto espejo. Decía que cada persona es de alguna forma un maestro involuntario, porque al observar cómo juzgamos y cómo somos juzgados, aprendemos sobre los contornos invisibles de nuestra psique. Claro que esto puede ser doloroso. Al fin y al cabo, a nadie le gusta admitir que la irritación que siente frente a alguien tiene raíces en sí mismo. A nadie le gusta reconocer que aquello que tanto admira en otros podría estar dormido dentro de sí. Pero ese es el precio de la conciencia, mirar al espejo sin apartar la mirada. Y aquí está el punto esencial. Cuando aprendemos a ver al otro como un espejo, las relaciones dejan de ser arenas de disputa y se convierten en laboratorios de autoconocimiento. Las peleas dejan de ser solo peleas, se vuelven revelaciones. Las admiraciones dejan de ser simples encantos, se transforman en invitaciones para despertar nuestro potencial. ¿Cuántas veces te has alejado de alguien solo porque despertaba en ti algo que no querías ver? ¿Y cuántas veces perdiste la oportunidad de aprender de ti mismo porque preferiste juzgar en lugar de investigar? El verdadero carácter, según Jung, no está únicamente en cómo reaccionamos al mundo, sino en cómo usamos esas reacciones como instrumentos de crecimiento. Ver al otro como espejo es un acto de humildad, porque exige abandonar la posición cómoda de jueces y aceptar la posición incómoda de aprendices. Al final, todos somos reflejos unos de otros, y cuanto más lo aceptamos, más nos acercamos a la conciencia. Jung decía, tu visión solo se aclarará cuando mires dentro de tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Y quizá la gran lección sea esta. Los demás no están en nuestras vidas únicamente para acompañarnos. Están para mostrarnos, de manera insistente, aquello que necesitamos despertar en nosotros. Al final de todo, no importa cuántas máscaras alguien use,
ni cuántos juicios proyecte en los demás. El carácter verdadero siempre se revela en los reflejos inevitables, en lo que condenamos con rabia, en lo que admiramos en exceso y en la forma en que reaccionamos cuando la vida nos presiona. Carl Jung decía, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Y tal vez eso sea lo que la vida nos pide, despertar. Porque cada persona que encontramos es un espejo, y cada espejo, una invitación a reconocer lo que escondemos de nosotros mismos. El reto es sencillo de decir, pero difícil de vivir. Tener el valor de mirarte sin huir, valor para admitir que también estamos hechos de las mismas contradicciones que criticamos, valor para permitir que la sombra se transforme en conciencia. Al final, el carácter no es perfección, es transparencia frente a uno mismo, y quien acepta esa verdad ya está un paso más cerca de vivir con autenticidad. Hemos llegado al final de este viaje. Tal vez te hayas dado cuenta de que este video no trató de desenmascarar a los demás, sino de permitirte mirar hacia adentro. Las dos señales que Jung nos ofrece, los juicios que revelan nuestra sombra y las máscaras que caen bajo presión, no son solo herramientas para ver el carácter ajeno, son invitaciones para reconocernos en cada reacción, en cada incomodidad, en cada espejo humano que la vida coloca en nuestro camino. Si lo que hablamos aquí tuvo sentido para ti, no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para acceder al contenido completo que te muestra cómo redefinir tus patrones mentales, tu identidad y la forma en que tomas decisiones, creas hábitos y gestionas tus emociones. Y necesito confesarte algo. Hubo un tiempo en que yo usaba este conocimiento como un arma. Observaba a los demás, veía cómo sus máscaras caían, sus contradicciones quedaban expuestas y me sentía superior. Hasta que un día me di cuenta de que, al señalar tanto hacia afuera, en realidad solo estaba huyendo de mí. Fue doloroso, pero también liberador. Descubrí que el verdadero poder de esta mirada no está en descifrar a los demás, sino en permitirse ser descifrado. Por eso, gracias por estar aquí conmigo, en este espacio íntimo, casi como una charla de madrugada, esa hora en la que los ruidos del mundo disminuyen y solo queda nuestra propia voz interior. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti también busca este despertar, y sinceramente, eso ya te coloca en un camino que pocos se atreven a recorrer. Ahora, antes de despedirnos, 3 cosas rápidas. Primero, si en algún momento sentiste un escalofrío en la espalda, es señal de que tu sombra te tocó. No huyas de ella. Escribe en los comentarios, vi mi espejo. Será nuestro código secreto por aquí. Segundo, si este video te trajo alguna reflexión, no lo guardes solo para ti. Dale like, compártelo y suscríbete al canal. O, si prefieres, finge que no te gustó y sigue deslizando la timeline. Pero debes saber que tu sombra seguirá apareciendo en los próximos videos solo para provocarte. Y por último, mira los videos que están apareciendo ahora en la pantalla. No te diré de qué tratan, porque arruinaría la sorpresa. Pero puedo asegurarte, si este video fue un espejo, aquellos serán puertas, y tengo casi la certeza de que vas a querer atravesarlas. Hasta la próxima, y recuerda, nadie escapa de sus propios reflejos.